De casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en paz súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Te acompaña YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de YSUCA. Este día vamos a abordar el tema de las pandillas en El Salvador. Para hablar sobre esa temática ya se encuentra con nosotros José Miguel Cruz, investigador, experto en seguridad ciudadana. Él es del Centro Latinoamericano y del Caribe Kimberly Green de la Universidad Internacional de Florida. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Kenia. Es un gusto estar con YSUCA esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos y para abordar este tema sobre las pandillas que, como sabe Miguel, y usted ha tenido la oportunidad de abordar, investigar bastante sobre este tema, no solamente acá en El Salvador, sino las pandillas también en la región. Hablemos sobre cómo es que nacen las pandillas acá en El Salvador. Bueno, hay mucha gente que conoce la historia y otros más jóvenes que a lo mejor no. Pero comencemos con eso, Miguel. ¿Cómo es que nacen las pandillas en El Salvador? Bueno, las pandillas no nacen recientemente. En realidad en El Salvador las pandillas nacen hace varias décadas. Hay reportes de la existencia de pandillas en El Salvador relativamente violentas, incluso antes de la guerra, durante la guerra, incluso en la segunda mitad de la guerra, en la segunda mitad de los 80, ya habían pandillas que eran consideradas violentas. Si uno revisa, por ejemplo, los periódicos de la época de los 80, especialmente de la segunda mitad de los 80, ya hay expresiones y preocupaciones de la existencia de pandillas y de maras como tal, y llamadas así, y maras en El Salvador. Uno puede encontrar titulares, por ejemplo, maderas de los periódicos principales refiriéndose a las maras como un problema importante de seguridad antes del fin de la guerra. Y las pandillas las pandillas han nacido durante muchos años por una serie de factores que han estado siempre presentes en la vida social y política salvadoreña, que es la falta de oportunidades, la falta de acceso a una educación, oportunidad de trabajo. Las pandillas tienen mucho que ver con esa transición de los niños a la adultez, a los jóvenes. Este es un momento en que la mayoría de personas andan buscando identidad, responder a la pregunta quiénes son, andan buscando autonomía, cierta independencia, y en varios sectores de la población esto solo se encuentra en la calle, porque no hay otras oportunidades, porque no hay educación de calidad, no ha habido educación de calidad, porque las desigualdades, la pobreza siempre les ha limitado su posibilidad de encontrar otros espacios. Y entonces la calle y los amigos que están en la calle se convierten en los únicos
en los únicos referentes. Hay que decir además también que muchas de las pandillas también vienen de muchos de los jóvenes que se integran a las pandillas y que se han venido integrando a las pandillas desde hace 3, 4 décadas. Son jóvenes en cuyas familias han recibido mucha violencia, mucha agresión, donde no han sido atendidos, sus necesidades de desarrollo no han sido atendidas adecuadamente. Todos estos factores, ¿verdad? Familias que son muy violentas, que son negligentes, familias negligentes, acoplados con un contexto de falta de oportunidades, de falta de espacios, de falta de buenos referentes en lo social, básicamente ha facilitado el surgimiento de pandillas. Por lo tanto, y como dije anteriormente, esto no es un fenómeno nuevo, ha estado ahí por muchos años. Obviamente, a partir del fin de la guerra, el problema se agrava y evoluciona y se transforma primero lentamente y luego rápidamente en el problema que tenemos ahora, ¿verdad? Un problema en que las pandillas se han convertido en grupos, en organizaciones criminales, en organizaciones bien estructuradas criminalmente y que han amenazado y amenazan de manera bastante grave la seguridad de la mayoría de la población. Miguel, una persona que ha pertenecido a pandillas durante mucho tiempo, ¿es posible que logre rehabilitarse por completo? Es difícil, pero es posible, ¿verdad? Es difícil y todas nuestras investigaciones muestran que es posible. Obviamente hay distintos casos, ¿verdad? Hay casos en los cuales es casi imposible, pero en términos de posibilidades posibles, la mayoría, mire, lo que hemos encontrado es que la mayoría de jóvenes que se meten a las pandillas, y en esto le pido a los escuchas que tomen esto en consideración, la mayoría de jóvenes que se meten a las pandillas se meten cuando están en ese periodo de transición de la niñez a la adolescencia, ¿no? En los cuales básicamente lo que los jóvenes quieren es tener nuevas experiencias, tener cierta independencia, autonomía y, como dije anteriormente, responder a la pregunta fundamental de quiénes son, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿En quién me voy a convertir? Las únicas referencias que tienen son otros pandilleros en algunas comunidades y, por lo tanto, las pandillas básicamente los convencen y por eso se meten a las pandillas. Lo que hemos encontrado es que una vez muchos de estas personas, muchos de los pandilleros inclusive, cumplen más o menos 20, 21 años, 22 años, casi todos dicen, híjole, ¿en qué me metí? Ahora estoy arrepentido. Obviamente esto lo dicen después de haber hecho cualquier cantidad de crímenes y de acciones brutales y criminales, ¿cierto? Pero a ese punto ya para muchos es muy tarde y muchos de ellos quieren rehabilitarse, quieren cambiar de vida, quieren un mejor futuro, no solo para ellos, sino que para sus hijos también, sus hijas, ¿verdad? Muchos lo logran, algunos, o mejor dicho, algunos lo logran con los espacios y las oportunidades adecuadas. Muchos no lo logran simplemente porque no hay oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es posible rehabilitarse? Es posible. Es un proceso difícil, no es un proceso fácil, y hay que decirlo, el país no ofrece las condiciones para una rehabilitación de muchos de estos jóvenes que se meten a las pandillas. Obviamente en esto no hay que olvidar que la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, ha cometido crímenes innombrables, han cometido acciones tremendamente brutales, muchos desde que eran casi niños, ¿cierto? Entonces, obviamente hay un proceso que se debe seguir para que ellos cumplan con o paguen por haber hecho eso.
Pero una vez hecho eso, obviamente hay un proceso que debería seguirse para rehabilitación, porque muchas de estas personas básicamente ya no quieren estar en la pandilla cuando apenas tienen 20 años, cuando tienen por lo menos unos 50 años de vida adelante, ¿no? Y esa es toda una vida que deberían de crearse las condiciones para que la puedan desarrollar de una manera productiva, habiendo básicamente pagado y compensado por todas estas acciones brutales que han hecho en el pasado. Así es, y en el caso de El Salvador, Miguel, ¿cómo ve usted las medidas políticas que se han implementado durante todos los gobiernos? Pues desde que las pandillas comenzaron a ser ya un problema bastante grave acá en el país. ¿Cómo evalúa usted estas políticas en el transcurso del tiempo, incluyendo las políticas o las medidas del actual gobierno? Bueno, es decir, lo que creo que explica en buena medida el fenómeno que tenemos ahora, ¿verdad? La magnitud del problema de las pandillas, el hecho de que estos grupos se han convertido en estructuras criminales que amenazan a la población, que amenazan la seguridad de todo un país, eso tiene que ver precisamente con las políticas estatales, con las políticas de gobierno que se han tomado repetidamente, básicamente desde el fin de la guerra. Hay un elemento que muchos de los oyentes estarán preguntándose, bueno, José Miguel no mencionó nada de las deportaciones y de los que venían de Estados Unidos, ¿cierto? No lo mencioné y no lo he mencionado porque a pesar de que estas jugaron un papel fundamental en la retransformación de las pandillas en El Salvador y en Centroamérica, en términos de identidad, los factores principales que explican, las causas principales que explican el tipo de pandillas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Tiene que ver con las políticas gubernamentales y tiene que ver con la falta de atención a la juventud salvadoreña. Es decir, eso es como me parece a mí el fenómeno principal que explica la situación en El Salvador. Sin duda, el hecho que tengamos una MS-13 en El Salvador, un barrio 18 en El Salvador y algunas otras pandillas, tiene que ver con el hecho de que estos nombres fueron importados del sur de California. Tiene que ver con el hecho que muchas de las personas que se integraron en pandillas en Estados Unidos regresaron, ¿verdad? Y pandilleros en El Salvador les copiaron el nombre y se integraron y crearon estas grandes organizaciones. Pero la causa fundamental de que muchos jóvenes se metan a las pandillas no tiene que ver con que tengamos una invasión de pandilleros de Estados Unidos. Tiene que ver con el hecho de que las condiciones en nuestro país, las condiciones de exclusión, de falta de oportunidades, de familias que son violentas, que agreden a sus propios hijos, todas esas condiciones son las que están detrás de la generación de pandillas. Y acoplado a eso, el hecho que los gobiernos han sido incapaces y no han tenido la voluntad de atender esos problemas. Peor aún, tiene que ver con el hecho que los gobiernos repetidamente han implementado políticas exclusivamente de represión que ignoran los problemas sociales, estructurales, ¿verdad? Y solo se han dedicado en darles garrote, en meter a todos los jóvenes a la cárcel, haciendo todavía el problema mucho más complejo. Déjenme solo tomar un minuto más para explicar, por ejemplo, cómo llegamos a las pandillas que tenemos hoy. Las pandillas que tenemos hoy es en buena medida el producto de las políticas de mano dura y de super mano dura que se promovieron a principios de la década de los 2000, ¿verdad? Las que inició Francisco Flores y que continuó Saca, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues básicamente agarrar a todos los jóvenes que parecían pandilleros de comunidades marginadas, comunidades pobres, ¿verdad? Comunidades
en donde hay poco acceso, donde el Estado apenas si llega para proveer servicios, muchos de estos jóvenes los metieron todos a la cárcel de una sola vez, y los jóvenes estos que todavía no estaban seguros sobre si querían ser pandilleros o no, pues se terminaron metiendo a la pandilla y terminaron organizando estas grandes redes de pandilleros a nivel nacional. Esas políticas son las que en buena medida explican las pandillas que tenemos hoy. Desafortunadamente, lo que está haciendo el gobierno actual de Nayib Bukele es más de lo mismo y peor en ese sentido, ¿verdad? Porque igual, básicamente lo que está haciendo es meter a cuanto joven sospechoso se aparezca sin ningún procedimiento y creando las condiciones para la expansión futura de este problema. En todo esto, Miguel, en ese discurso de combate a las pandillas, de todos los gobiernos, no hablo solo del actual, de todos, ha habido un factor común y es el pacto de los gobiernos con las pandillas. ¿Qué opina usted de esto? Lo que sucede es que en algún momento, especialmente a partir de la mitad de la primera década del siglo, de la primera década del milenio, en algún punto las pandillas se convierten en una fuerza muy importante, una fuerza social muy importante que operan desde las prisiones, ¿cierto? Que tienen control sobre los territorios, que tienen control sobre las comunidades. Es decir, y en esto no me dejarán mentir los radioescuchas. Ustedes solo necesitan ir a varias comunidades en el país y la gente sabe que quien manda ahí no es la policía, quien manda ahí no es Nayib Bukele, quien manda ahí no es el ministro de Seguridad, no es el director de la policía, quien manda ahí es el líder de la pandilla, ¿verdad? Esto empezó a tomar forma más o menos a mediados de la década de los 2000. Y como ellos son los que mandan en las comunidades, ellos empezaron a tener control de las comunidades, los políticos de uno y de otro signo empezaron a darse cuenta que la forma más fácil de entrar a estas comunidades, de hacer algo en estas comunidades, era pedirle permiso a las pandillas, ¿verdad? En lugar de tratar de atender el problema. Y desde entonces ha habido espacios, se han ido creando más y más espacios en que políticos, ¿verdad?, y pandilleros negocian con tal de que los políticos puedan hacer lo que quieren hacer y las pandillas puedan obtener lo que quieran obtener. El proceso llegó, digamos, a su nivel más alto, obviamente con la tregua del 2012. Con la tregua del 2012, en donde hubo un pacto facilitado por el ministro de Seguridad en ese momento y aprobado por el entonces presidente Mauricio Funes, ¿verdad?, para que las pandillas dejaran de matarse entre sí con tal de que el gobierno presentara resultados en términos de reducción de la violencia. Obviamente, ese modelo que se llegó a cristalizar de manera nacional en el 2012 ha sido seguido por cada uno de los gobiernos posteriores, especialmente por el gobierno actual, por Nayib Bukele, por lo que sabemos, ¿cierto? El hecho de negociar con las pandillas y especialmente con los líderes de las pandillas a cambio de la reducción de los homicidios. Pero de nuevo, la evidencia está ahí y esto la gente, como digo, no me dejará mentir. La evidencia está en que si ustedes van a muchas de las comunidades, las pandillas han seguido controlando esas comunidades. Las pandillas han seguido extorsionando esas comunidades a pesar de la reducción de los homicidios. ¿Por qué? Porque ha sido producto de un pacto, ¿cierto? ¿Es esa la solución que ha necesitado El Salvador? No, porque ahora estamos de nuevo en una crisis en la cual las pandillas, algunos líderes pandilleros pueden decidir aumentar los niveles de violencia y el gobierno usa eso como excusa para implementar medidas como el régimen de excepción, ¿verdad? Ignorando los derechos fundamentales de toda la población, ¿cierto? Entonces, esto lo que ha hecho es convertir
el problema de las pandillas en un problema mucho más serio de seguridad nacional. Sí, usted mencionaba, y así es, acá en el país hay periodos donde de manera abrupta aumentan los homicidios, luego vuelven a bajar. Hemos tenido periodos, el año pasado, en noviembre, fue, digamos, el último periodo donde se experimentaron un alza muy grande de homicidios, luego a inicios del año, y luego pues los recientes homicidios que vimos. Y es a partir de esto que el gobierno toma estas medidas de las que ya estamos hablando. Se habla mucho, Miguel, de la posibilidad de que ese aumento de homicidios y todo esto se deba a un rompimiento que pudiera haber con un pacto que el actual gobierno pudiera tener con los integrantes de las pandillas. Ya hay algunas evidencias de investigaciones periodísticas que lo dicen, ¿verdad? Que sí ha habido negociaciones de este gobierno con las pandillas. Estas alzas de homicidios y todo esto, ¿sí podría tener alguna vinculación con algún rompimiento de acuerdos que pudieron haberse logrado? Eso es lo que sugiere la evidencia circunstancial, ¿cierto? O sea, el actual gobierno ha sido ha mantenido mucha de la información, obviamente en secreto, a diferencia de lo que supimos de la tregua del 2012. Pero está claro que hubo una especie de desacuerdo entre algunos de los que participaron o los que participan en estos pactos, en estos acuerdos, que explica el incremento súbito o inesperado de homicidios en un fin de semana. De otra manera, es muy difícil entender cómo de la noche a la mañana más de 60 personas son asesinadas en un solo día, ¿verdad? Es difícil entender cómo alrededor de 80 personas son asesinadas en un fin de semana si no es producto de una especie de desacuerdo o de quebranto de estos acuerdos entre las pandillas y los representantes del gobierno. Y es un poco a lo que nos expone este tipo de medidas. Una medida que si pensamos en que la política de seguridad se basa en una especie de acuerdo o negociación con grupos criminales, ¿verdad? Eso no es ninguna garantía de que eso se va a mantener en mediano o largo plazo, en primer lugar. En segundo lugar, eso también implica que el gobierno y que el Estado está permitiendo el quebrantamiento, el rompimiento del Estado de Derecho, en donde nadie debería estar por encima de la ley. Es decir, si los pandilleros cometen, como es obvio, delitos, crímenes muy serios, el Estado debería perseguirlos sin ninguna excepción. Pero si, por otro lado, el Estado está dándole beneficios a ciertos pandilleros con tal de que estos mantengan los homicidios o que mantengan pocos homicidios en el país, esto es escandaloso y es también criminal. Como dije, las evidencias están ahí, las evidencias circunstanciales. Hay líderes pandilleros que han sido solicitados por Estados Unidos producto de investigaciones que han sido llevadas a cabo por fiscales salvadoreños, investigadores salvadoreños en conjunto con investigadores del FBI e investigadores de los Estados Unidos. Estos equipos han identificado a estas personas, estos que han cometido crímenes en Estados Unidos y han cometido crímenes en El Salvador, han sido básicamente, están siendo protegidos por el gobierno salvadoreño en este momento, porque el gobierno salvadoreño en todas sus ramas del Estado se ha negado a extraditarlos a Estados Unidos, donde probablemente van a seguir un proceso, un juicio y un proceso de justicia que los va a mantener en la cárcel por mucho tiempo.
Sí, hablando de las últimas reformas que se han hecho acá en el país y que tiene que ver con este combate a las pandillas, Miguel, bueno, más que todo son aumento de penas, ¿verdad?, para adultos, pero también se incluyen a menores de 12 años que ahora pues van a ser tratados como adultos penalmente. También el mismo presidente ha hecho amenazas, incluso de no darles de comer a los privados de libertad. Recientemente también hay otras medidas que se han tomado que castiga con 10 a 15 años de prisión. Es una reforma al Código Penal y también a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas. Castiga con 10 a 15 años de prisión para toda aquella persona que pueda elaborar texto, grafitis, pinturas, dibujos que transmitan, dice la reforma, mensajes o señales de cualquier tipo, manifestación que haga alusión a estructuras criminales, pero especialmente a las que aludan al control territorial de estos grupos o a transmitir también amenazas o pánico a la población. ¿Qué tan relevante pueden llegar a ser estas prohibiciones de publicar grafitis, textos o hacer alusión a pandillas de esa forma en un marco de combatir las pandillas y de mejorar la seguridad ciudadana? ¿Es relevante esto? No, esas medidas están claramente diseñadas para que la gente no se entere de lo que hacen las pandillas y de los posibles acuerdos que tiene el gobierno con las pandillas. Esas medidas no son medidas encaminadas a lograr y a fortalecer la seguridad del país, ¿verdad? No son ese el objetivo. El objetivo es amordazar a los medios independientes, amordazar a los investigadores independientes que pueden publicar y que pueden poner al descubierto todos los chanchullos, como dice la gente, todos los chanchullos en los cuales el gobierno está con las pandillas. Creo que eso es grave, creo que eso raya en lo criminal por parte también del gobierno y los funcionarios, y creo que una política, de nuevo, una política honestamente encaminada a atacar el problema de las pandillas debe comenzar obviamente con respuestas que atiendan los problemas estructurales desde la niñez. Esto significa modificar las condiciones de vida de buena parte de nuestra población, primero. Segundo, fortalecer las instituciones de seguridad que sean capaces de investigar. Mucho en el pasado, y esto no ha cambiado, mucho en el pasado lo que tenemos son fiscales que son incapaces de condenar a pandilleros por sus crímenes, ¿verdad? Funcionarios públicos que, producto de la corrupción, siguen asegurando impunidad para los criminales. Bueno, eso debe cambiar. Pero eso no se cambia agarrando a todo el mundo y metiendo a todo el mundo en la cárcel. Eso cambia con buenos sistemas institucionales que castiguen a quienes deben ser castigados y liberen a quienes deben ser liberados. ¿Verdad? Tan simple como eso. De otra manera, el país va a seguir en este círculo de violencia, ¿verdad? Vamos a tener más jóvenes y pandilleros que se van a fortalecer en las prisiones, ¿verdad? Y que se van a volver todavía mucho más poderosos frente a un gobierno que no tiene otra manera de responder más que abusando y usando la fuerza indiscriminadamente contra toda la población y creando todavía mucho más agravios entre la población. Es decir, mucho de lo que vemos, lo que ustedes mismos están reportando, lo que los medios independientes reportan, es de gente, de jóvenes que han sido apresados sin ninguna vinculación a las pandillas y que de la noche a la mañana ahora están metidos en una cárcel, quién sabe dónde, porque sus familiares no lo saben, que han sido golpeados, algunos incluso torturados y que van a salir con más ganas de meterse a una pandilla, ¿cierto? Y esto es completamente contraproducente para asegurar la seguridad y la paz en El Salvador en los próximos años.
Así es, vamos a hacer una pausa, Miguel, en estos momentos. Cuando regresemos, vamos a dar la oportunidad de quienes nos sintonizan pueda hacer sus preguntas y comentarios. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Estamos hablando sobre las pandillas en El Salvador. Nos acompaña José Miguel Cruz. Él es investigador, experto en seguridad ciudadana. Es momento de que usted pueda participar. Ya tenemos algunas participaciones y también tenemos algunos audios. Vamos a leer a continuación. Dice: buenos días, YSUCA, mi opinión y lo que he visto, cómo ha modernizado lo que es las pandillas. Antes era, así como dice el invitado, hoy no es opcional. E incluso muchos dicen que eran en tiempos de campaña de Bukele, desertaron porque se les prometió una vida mejor, un trabajo digno. Este tema es muy amplio y cada persona que ingresa a ciertos grupos es diferente. Saludos. Otro mensaje dice: evidentemente el combate a las pandillas se centra en tratar los efectos y no las causas de su existencia. Esta dinámica obedece a que ellos son una fuerza sociopolítica significativa y por lo tanto otro poder. Vamos a escuchar también un audio que nos llega. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, José Miguel. Personalmente ya he tenido experiencias trabajando con adolescentes en riesgo social y también con adolescentes ya pertenecientes a estos grupos. Lo primero que quisiera señalar es que las características propias de la adolescencia hace que los jóvenes se vean impulsados a identificarse con estos grupos. Lo primero es la dificultad que tienen los adolescentes en estas edades para calcular el riesgo, la dificultad que tienen los adolescentes para establecer relaciones sociales en las que no se sientan juzgados. Generalmente los adolescentes en casa, y es un proceso natural, se sienten juzgados por los padres y no es que esté malo, simple y sencillamente es una etapa que los adultos a veces olvidamos. Pero más que estas características que impulsan a los adolescentes está el contexto en el que se desarrollan los adolescentes y a lo que se ven expuestos. La exclusión, la falta de recursos, la falta de educación de calidad, la falta de motivación hacia un proyecto, hacia futuro, son algunas de las características. Con estos adolescentes puedo decir 100% seguro que son capaces de rehabilitarse. Simple y sencillamente no se les dan las condiciones ni se les dan la comprensión, ni siquiera de los padres de familia a veces alcanzan a comprender qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de los adolescentes que se integran a estos grupos. Estigmatizar es una injusticia para cientos de jóvenes que están en este momento, en esa etapa de construcción de su proyecto de vida. Creo que lo más importante para poder solventar este tipo de situaciones es intervenir en el contexto, ¿verdad? Darles un propósito y se puede a través de la intervención en las comunidades, pero también a través de una educación de calidad que les enseñe a sobreponerse, que les enseñe a construir su proyecto de vida y que les dé habilidades sociales y emocionales. Un saludo
y sí, perdón, sí quiero decir, sí se puede rehabilitar. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días, un saludo por usted, y para su invitado. Yo pues sí estoy de acuerdo en lo que ahí su invitado dice, ¿verdad? Pero todo el tiempo así ha sido, ¿verdad? Las familias, las personas pues sí más vulnerables, que son los más pobres, ¿verdad?, que andan en la calle, son los que se han hecho, siempre se han reunido, y bueno, es normal, vaya, pero la cuestión que antes, por ejemplo, no hacían daño, ¿va? Porque ellos no andaban armados, pero ahora el problema es quién les da las armas, porque un roba carteras no creo yo que tenga para comprar munición, tenga para pistolas, todo eso, y aquí hay, digo yo, pues sí, algunas personas pues sí que están interesadas que esto sea así, y que pues sí son los que los arman solamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje más dice: ¿cuál sería una solución racional y no violenta para resolver el problema de las pandillas? Nos hacen también la consulta aquí a través de nuestras redes sociales. ¿Tenemos otra participación? Sí. Bueno, una llamada más. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, aló, le escuchamos. Sí, solo quería opinar un poquito acerca de esto. Yo tengo una hermana que vive en una colonia en San Salvador y les avisaron 2 días antes a los pandilleros para que se escondieran. Están escondidos. La mayoría de ellos, de los que han capturado, no son pandilleros, porque los propios están escondidos. Gracias, solamente. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Es lo que tenemos hasta el momento. José Miguel, le cedo la palabra para que pueda dar respuesta. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el primer oyente que habló, completamente de acuerdo. Es posible rehabilitarlos. Obviamente es un proceso complicado, es un proceso largo. Una vez han ingresado a las pandillas, y hay unos que lo hacen más fácil que otros, ¿cierto? Hay otros que es mucho más difícil. Pero yo, sobre la base de lo que muy bien puso el oyente, solo quiero también decirle a la audiencia, por ejemplo, en esta idea de que muchos de los pandilleros se meten a las pandillas porque están en un momento crítico de su vida. Como lo dijo el oyente, son adolescentes que están intentando responder, ser parte de algo. Y el problema es que lo único que ellos tienen de referente, son las pandillas que están allá afuera, que están en la calle. No hay grupos positivos, no hay modelos distintos, positivos, a los cuales ellos se puedan usar como referente. Y en esto, incluso yo apelo a muchos de los oyentes. ¿Cuántos de ustedes, nuestros oyentes, por ejemplo, cuántos de ustedes, cuando estaban jóvenes, cuando estaban en ese proceso entre los 12 y los 16 años más o menos, y cuando eran parte de otros grupos, no hicieron también cosas que uno ahora dice que fueron incluso cosas estúpidas, ¿cierto? ¿Cómo se me ocurría hacer esas cosas? ¿Cómo hice esas cosas? Bueno, muchos de nosotros hicimos cosas que incluso rayaban cerca ya en lo ilegal, ¿cierto? Muchos de nosotros, como parte del crecimiento de nuestra juventud. La ventaja es que muchos de nosotros teníamos otros referentes, tenemos otros amigos, teníamos nuestros padres, teníamos otros modelos adultos que nos decían, no es por ahí, no es por ahí, aquí estoy y no debería de hacer eso, debería de hacer esta otra cosa. Muchos de nuestros jóvenes no tienen esa posibilidad, no tienen la posibilidad porque
porque el contexto, en su comunidad lo único que hay son pandilleros, o son padres abusadores, padres que los han abandonado, o madres que porque trabajan muchas horas no les pueden prestar atención, no saben lo que hacen. Entonces yo creo que hay que entender eso. Y a la luz de eso, yo también respondo a cualquier solución a las pandillas va a tomar tiempo. Es decir, no hay soluciones mágicas en esto. Por más que le digan otra cosa el político de turno, porque esto lo han estado diciendo desde hace 20, 30 años, no hay una solución mágica a esto. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, se soluciona con medidas integrales que van a tomar tiempo, que implica modificar las condiciones de los jóvenes en las colonias, en sus comunidades, que implica trabajar con las familias, que implica ofrecer oportunidades, que implica ofrecer buena educación, ¿cierto? Y que implica, ¿verdad?, mantener a la policía y a las instituciones bajo un control estricto de protección de los derechos de toda la gente, ¿cierto? Esto toma tiempo, ¿verdad? Y va a tomar tiempo. Hay que lidiar con las pandillas ahora, sin duda, hay que lidiar con ellas. Y eso probablemente se puede lograr con una especie de espacios transparentes, ¿verdad?, de negociación en los cuales la justicia está de por medio, el Estado de Derecho está de por medio, en el cual los pandilleros, los líderes pandilleros se desarmen y se desmovilicen, ¿cierto?, a largo plazo. Pero eso debe estar ahí, debe ser transparente, ¿verdad?, a la par de una inversión muy fuerte en ámbitos sociales. Y yo quisiera también añadir algo que dijo una de las oyentes. Yo creo que el tema de las armas es un tema importante. En Salvador se ha promovido, se ha cultivado mucho el uso de las armas de manera privada. Y hay una gran industria de armas, tanto legales como ilegales. El problema es que muchas de las armas que entran legalmente y que se compran legalmente terminan ilegalmente en manos de los pandilleros, terminan en manos de criminales que las quieren usar. Y si hace 20, 30 años, incluso durante la guerra, era difícil conseguir un arma hasta cierto punto, ahora es extremadamente fácil porque el mercado está rebalsado de armas. Yo creo que parte de la solución tiene que ver también con un control estricto de armas que empieza con las mismas autoridades. Y esto lo sabemos porque las mismas autoridades, la misma fiscalía ha revelado cómo elementos de la Fuerza Armada, elementos de la policía, ¿verdad?, han traficado armas con líderes pandilleros. Y esto no puede suceder si queremos atender el problema de las pandillas. Así es. También es importante recalcar que estas medidas que se han tomado, estas medidas gubernamentales, al menos en el discurso, ¿verdad?, es que el objetivo es eso, acabar con las pandillas, desarmarlas y bueno, que no existan pandillas en El Salvador. Ese es el objetivo. Pero hablemos de la realidad, José Miguel. Las pandillas, como usted lo ha dicho, son estructuras que han venido evolucionando, se han venido fortaleciendo y mucho de ese fortalecimiento ha tenido precisamente que ver con las medidas que se han tomado, que han sido medidas represivas, usted ya lo ha explicado. Pero las pandillas que han llegado a fortalecerse tanto, y aquí en El Salvador pues sabemos hay pandillas pequeñas, pero las dos más mayoritarias las conocemos, pero en el caso de la pandilla MS, digamos que es una pandilla que se conoce que es muy fuerte, es muy numerosa aquí en el país, incluso están en otros países. ¿Podría llegar a quebrarse esta pandilla? ¿Podría llegar a desarticularse con todas estas medidas que están tomando de agarrarlos y meterlos a la cárcel? Bueno, si es que pudiera, ¿verdad? Porque se habla de un promedio de unos 70 mil pandilleros. Yo creo que eso es muy difícil, Kenia, especialmente porque lo que vemos, las acciones que vemos por parte del gobierno en la actualidad es una repetición, ¿verdad?, con esteroides, diría yo, una repetición con esteroides
de medidas que se han tomado en los 90, en los 2000 y en distintos gobiernos. Yo recuerdo en los 90, con el problema de las pandillas, Hugo Barrera, que fue ministro de Seguridad y de Justicia de Calderón Sol, hablaba y montaba sus campañas en contra de las pandillas. Luego Flores con su plan de mano dura, Saca con su super mano dura, Sánchez Serén con sus medidas extraordinarias, gobiernos de uno y otro signo han ocupado la represión como forma de enfrentar las pandillas. ¿Dónde estamos ahora? No solo estamos en lo que podría considerarse el mismo lugar, sino que en un hoyo todavía más profundo. ¿Por qué? Porque esas medidas no han dado resultado. Son buenas para hacer espectáculo, para hacer un circo, son buenas para pretender que se está haciendo algo, porque vemos a los policías, porque vemos a los militares en las calles, ¿cierto? Especialmente deteniendo, especialmente molestando a las personas más pobres, ¿cierto? Los que andan en bus, los que tienen que caminar. Bueno, eso lo vemos y a mucha gente eso le gusta. Pero eso no va a resolver nada. Eso no va a resolver nada y va a poner las condiciones para que las cosas se compliquen en el futuro próximo, especialmente si no se hace nada con las causas que generan este tipo de problemas. Si los jóvenes no siguen teniendo oportunidades, si los jóvenes no tienen buenos referentes, buenos modelos de referentes, si los jóvenes no tienen buena educación, ¿ustedes creen que el que tengan una laptop les va a ofrecer buena educación? No, lo que va a ofrecer una buena educación es maestros bien pagados, bien entrenados, que se dedican, que le dan tiempo a los jóvenes en escuelas que están con recursos, que tienen todas las herramientas para mantener a los jóvenes, a los estudiantes ahí y lugares de desarrollo y de aprendizaje. Eso no lo tenemos, no lo hemos tenido. El país ha fracasado en eso y sigue fracasando en eso. Y en la medida en que no logremos eso, vamos a seguir teniendo estos problemas, porque los niños que ahora tienen 5, 7, 9, 10 años, cuando lleguen a la adolescencia, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, el pandillero que está afuera, el pandillero que puede estar escondido, pero es el que manda. Y ese es el único modelo que ellos tienen y por lo tanto van a querer ser pandilleros también. Vamos a seguir en este ciclo interminable de jóvenes, de vidas perdidas, metidas a la cárcel, asesinados, ¿verdad? Que al final, para poder salir adelante, la única opción es huir del país, migrar, como muchos lo siguen haciendo, ¿verdad? Y esta es una tragedia para el país. Sí. Las pandillas han crecido a tal grado, Miguel, que aquí en el país, pues, incluso están en las instituciones públicas, ¿verdad? Hay alcaldías donde hay integrantes de pandillas que tienen puestos clave. Hace unos días el Movimiento de Trabajadores de la Policía confirmaba esta situación. También hay denuncias, ¿verdad?, que llegan a los medios de comunicación, donde hay gente que trabaja en las alcaldías y que aseguran que hay integrantes de pandillas siendo cabezas de unidades, ¿verdad?, allí. ¿Qué consecuencias podría tener esto de que las pandillas estén dentro de unidades de instituciones públicas donde se toman decisiones importantes para la gente? Yo creo que la consecuencia es más impunidad, ¿cierto? Es el hecho de que haya gente, que hayan otros pandilleros y otros criminales que puedan cometer sus delitos y que sigan siendo impunes, ¿verdad? Porque pandilleros, delincuentes que están en las instituciones públicas, su rol principal es asegurarse de que las instituciones públicas estén al servicio de sus propios intereses particulares. Y eso es impunidad, fundamentalmente. No es la búsqueda de justicia, no es la búsqueda de seguridad, sino que perpetuar las condiciones que
que permiten el crimen, que permiten la violencia, que permiten los abusos, ¿verdad? Y esto a distintos niveles, a muchos niveles de las instituciones del Estado y en buena medida hasta el nivel más alto. Miguel, ¿el Estado y los gobiernos se benefician de las pandillas? Sí, sin duda. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. O sea, lo hemos visto repetidamente. Creo que hay suficiente evidencia, como lo hemos discutido anteriormente, de pactos entre el gobierno y las pandillas, y por lo tanto, si hay un pacto, hay algo que las pandillas o que líderes o que algunos líderes de las pandillas le están proveyendo al gobierno. Creo que eso es innegable a este punto, ¿verdad? Creo que lo que tenemos es un gobierno de doble cara, es un gobierno que dice estar en contra de las pandillas, que hace cualquier cantidad de publicidad en torno a eso, pero que hace de manera privada y de manera secreta completamente lo opuesto. Y por lo tanto necesita amordazar a los medios de comunicación independientes, amordazar a los investigadores para que la gente no lo sepa. ¿Contribuye el gobierno en este caso, y hablando del gobierno actual, contribuye a esta impunidad de la que estamos hablando al optar no extraditar a estos pandilleros que le está solicitando Estados Unidos? Yo creo que sí, sin duda. O sea, contribuye. ¿Por qué no se han extraditado estas personas? Este fin de semana el Faro publicaba evidencia de que uno de los líderes pandilleros solicitados por Estados Unidos fue liberado a finales del año pasado, por ejemplo. Con lo cual hay suficientes pruebas, ha sido parte de un proceso judicial, y sin embargo fue puesto en libertad. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Esto es un accidente? ¿Esto fue algo, nadie se dio cuenta? No lo creo. No lo creo. Y creo que eso hay que tenerlo claro si queremos en realidad atender el problema de las pandillas. Hay que atenderlo de nuevo de forma estructural. Eso implica atender las causas, ¿verdad?, sociales, estructurales, pero también las institucionales, y hay que eliminar la impunidad de las instituciones del Estado. Creo que eso no se está haciendo, no se ha estado haciendo, y solo se está haciendo un esfuerzo publicitario por aparentar que se es duro en contra de las pandillas. Y en medio de todas estas medidas que se están implementando, Miguel, también la militarización ha sido parte de esto. Bueno, hemos visto como los gobiernos sí le dan mucho protagonismo acá a los militares, pero en este gobierno esto se ha visto mucho más marcado, ¿verdad? Y ahora en esta guerra contra las pandillas, ¿verdad?, que así le han llamado, la militarización es parte. ¿Qué opina usted de que se tome esta medida de sacar más militares como una forma también de combatir a las pandillas? Yo creo que es una medida desafortunada. O sea, los militares están para proteger la soberanía del país, para defender de enemigos externos. Están para proteger las fronteras, para defender la integridad del país. El mejor ejemplo es lo que estamos viendo ahora en la invasión rusa a Ucrania. Hay un ejército ucraniano que básicamente está defendiendo a su país de la agresión rusa, ¿verdad? Para eso están los ejércitos. En cambio, en El Salvador tenemos un ejército que básicamente lo que hace es patrullar a sus propios ciudadanos, ¿verdad? Que acosar a los propios salvadoreños, ¿verdad? Eso debería ser tarea de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Sí, y para eso son entrenados, ¿verdad? Y segundo, como dije anteriormente, eso al final lo que hace es restringir las libertades fundamentales de la población. No hablemos ni de los pandilleros, no hablemos de los pandilleros, o sea, porque en realidad nadie está defendiendo pandilleros. Es decir, lo que los soldados hacen es estar controlando a la población que va a sus trabajos, que debe ahora básicamente
debe exponerse a los abusos de los militares en los buses, en la calle, ¿cierto? Algo que no veíamos desde la guerra. Es decir, a nuestros oyentes que son de 30 años o menores probablemente no recuerdan lo que significaba el hecho de que si uno andaba en bus, uno pedía que los militares que paraban el bus y que hacían que todo el mundo se bajara no estuviera borracho, porque si estaban borrachos se había la posibilidad de que cometiera abusos y que terminara matando a alguien, ¿verdad? En el marco de la guerra esto quedaba completamente impune. En el marco actual, con medidas de excepción, con un régimen de excepción, esto va a quedar impune también, porque los militares y los policías pueden hacer con la ciudadanía lo que les dé la gana, sin responder por esos actos. Creo que eso es grave y eso no debería estar pasando en el país ahora. Sí. Hablando de la búsqueda de esas medidas para pues resolver este problema que usted lo decía, es un problema estructural y que merece entonces medidas pues bien pensadas que aborden el problema desde la raíz. ¿Qué actores tendrían que involucrarse y formar parte de esta búsqueda de estas medidas, Miguel? Porque es una tarea que es de varios sectores, pues. Sin duda, es una tarea que nos involucra a todos, involucra a la gente. Es decir, yo creo que es fundamental que la gente participe en sus comunidades, que le exija a sus representantes. Es decir, la gente en teoría tiene sus representantes en la asamblea. Estos representantes no representan a Nayib Bukele, no deberían de representar a Nayib Bukele o a una persona X, a un político X. Deben representar, los diputados, por ejemplo, deben representar a los ciudadanos de su distrito, ¿verdad? La gente debería de poder exigirle a estas personas, ¿verdad? De exigirle a las instituciones que cumplan con su tarea. Para eso tienen que participar, tienen que organizarse. No hay que dejar las cosas todo en manos de un par de políticos que no tienen ninguna idea sobre lo que están haciendo. Creo que es fundamental la participación de todos los sectores en los espacios posibles, en los espacios públicos, ¿verdad? Desde su propio quehacer, en las iglesias, en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil. Así es. Nos quedan ya pocos minutos, Miguel, y quiero darle estos 2 minutos que nos faltan para que usted pueda dar un último mensaje a los salvadoreños. Ya hemos abordado esta temática bastante amplia, aunque es un tema bastante complejo, que 1 hora pues no es suficiente, ¿verdad?, para abordar esto, pero le doy estos minutos que nos quedan para un último mensaje que usted quiera dar. Como lo ha dicho Kenia, esto no es algo que se resuelve en una plática de 1 hora. Esto es un problema complejo. El Salvador tiene décadas de estar lidiando con este problema, y es en buena parte producto de los desaciertos, de las malas políticas tomadas desde el gobierno. Creo que si queremos resolver realmente este problema, hay que exigirle al gobierno, y hay que hacer que muchas de las fuerzas públicas, políticas, sociales en el país se involucren en la búsqueda de respuestas estructurales, integrales al problema de la seguridad y al problema de la violencia. De otra manera, tendremos otra generación de jóvenes, ¿verdad?, echada a perder, metiéndose a las pandillas, y no podemos seguir en esto. El Salvador no merece esto, nuestra juventud no merece esto, y más bien necesitamos cambiar el rumbo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por haber estado con nosotros y abordar este tema importante para la gente. Muchísimas gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado, por haber participado, enviado sus mensajes y sus audios. Siempre su aporte es importante para nosotros. Recuerde que esta entrevista está allí en nuestra página de Facebook. También puede visitar nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM y ahí pueda tener todas las entrevistas que día a día le llevamos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos
el día de mañana. Buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. ¿Sabes qué es la cultura de la violación? La cultura de la violación es toda actitud y creencia que estimula, tolera y justifica la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres. La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida por el padre, abuelo, tío, primo,